Microcontroladores o FPGA. El día de hoy conoceremos la diferencia de estos dos dispositivos ampliamente utilizados en el mundo de la electrónica, enfocándonos principalmente en sus arquitecturas. Mi nombre es Carlos Esteban Medina. Este trabajo es presentado para la materia de microcontroladores dada por el ingeniero Ilveraonay Ruge de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Empecemos. Este video se divide en 4 partes. ¿Qué es arquitectura? Arquitectura de los microcontroladores específicamente para el PIC16F877A y el MSP430F2252. También vamos a ver la arquitectura de la FPGA Cyclone 2, que es la que se encuentra en la universidad. Y por último, analizaremos estas diferencias y haremos las conclusiones. Existen dos tipos de arquitectura, la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. Así que haciendo uso de esta animación de microchip vamos a ver la diferencia entre las dos. Empezando por von Neumann. En von Neumann podemos ver que tanto los datos como las instrucciones se guardan en un mismo espacio de memoria, por tanto hace uso de un mismo bus. Sin embargo, esto limita mucho el ancho de banda porque solo puede ejecutar una instrucción a la vez, una pieza a la vez, ya sea de datos o de instrucciones. Por otra parte tenemos la arquitectura Harvard, que como podemos ver utiliza un espacio de memoria para los datos y un espacio de memoria para las instrucciones, lo que permite hacer las tareas de forma simultánea. Es decir, se ejecutan en paralelo, por tanto, el procesamiento de todas las tareas que vayamos a hacer se ejecutan de forma más rápida. Ahora veamos la arquitectura del microcontrolador MSP430F2252. Donde si nos remitimos a la hoja de características de este microcontrolador, que es de la familia Texas Instruments, vamos a ver su arquitectura, donde nos encontramos que hace parte de una arquitectura von Neumann, donde utiliza solo un bus tanto para datos como para instrucciones. Por otra parte, veamos la arquitectura del microcontrolador PIC16F877A, que nuevamente si nos remitimos al datasheet, podemos ver la arquitectura de este microcontrolador, donde se puede observar que tenemos la CPU constituida por un multiplexor, una ALU y un registro. Acá queda en evidencia que vamos a tener un bus de datos diferente y un bus de instrucciones diferente, haciendo alusión así a la arquitectura Harvard. Bueno, ahora entrando a hablar de la FPGA, lo primero que tenemos que diferenciar es la tarjeta a la FPGA en sí. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos una tarjeta EP1220F484C7 que contiene la FPGA Cyclone 2 de Altera, que es la que podemos ver aquí. Esta FPGA, por sus siglas en inglés, significa Field Programmable Gate Array. Esto quiere decir matriz de puertas lógicas programables en campo. Este chip lo que contiene vendría a ser una serie de bloques lógicos configurables, de interconexiones, de matrices de conmutación y una variedad de entradas y salidas. Lo interesante aquí es ver qué contiene cada uno de esos bloques lógicos programables. Entonces, por ejemplo, si nos remitimos a la página de Intel, podemos ver la hoja de características de la Cyclone 2. Entonces, aquí podemos ver detalladamente cuál es la arquitectura de la FPGA, donde vemos que está constituida por una LUT o Lookup Table, una serie de multiplexores y un flip-flop tipo D.
Esta configuración de circuito es muy importante porque a través de VHDL, que es el lenguaje de descripción que utiliza la FPGA, lenguaje de descripción de hardware, podemos físicamente modificar cada una de estas compuertas para realizar una tarea en específico. Entonces aquí ya podemos ver una diferencia importante entre un microcontrolador y una FPGA. Mientras que un microcontrolador tiene una arquitectura definida, la FPGA podemos modificar físicamente las compuertas para cumplir una tarea en específico. Una vez repasadas cada una de las arquitecturas, ahora vamos a ver a profundidad cuál es la diferencia entre la FPGA y los microcontroladores, empezando por la forma de ejecución. En un microcontrolador, la forma que se ejecuta el programa es en serie, mientras que una FPGA lo hace en paralelo, es decir, todas las instrucciones se hacen a la vez. Hablando de hardware, pues vemos lo que mencionaba anteriormente, mientras que en un microcontrolador la arquitectura ya está preestablecida, en una FPGA podemos configurar las compuertas para realizar la tarea que queremos. Sobre el lenguaje, en un microcontrolador se puede programar en Assembler, en C o en C++, mientras que en FPGA se utiliza lenguaje de descripción de hardware que vendrían a ser VHDL y Verilog. Acerca de su velocidad máxima, vemos que los microcontroladores están limitados un poco respecto a la FPGA. Mientras que un microcontrolador alcanza 16 MHz, una FPGA alcanza 300 MHz. Hablando sobre el costo, los microcontroladores son mucho más baratos respecto a las FPGA, pues esto también es por las características que venimos hablando, que una FPGA es mucho más flexible y se pueden hacer mucho más cosas, y también por el rendimiento, que mientras un microcontrolador hace 2 o más ciclos de instrucción, esto también depende un poco de la arquitectura, la FPGA, al hacer todo en paralelo, se gasta solo un ciclo por instrucción, lo que hace que este dispositivo sea muchísimo más rápido que un microcontrolador. Sabiendo las diferencias entre FPGA y microcontroladores, podemos ver que la selección de estos dispositivos depende mucho de la aplicación. Si tú necesitas hacer una tarea sencilla que no sea estrictamente necesario tener tiempos muy cortos, entonces es mejor que selecciones un microcontrolador por su costo. Si por el contrario necesitas hacer una tarea muy específica en los que los tiempos tienen que ser demasiado cortos, casi llegando a los ceros, es mejor que uses una FPGA. Olvidé mencionar que la FPGA puede ser muy útil porque tú puedes diseñar el circuito en una FPGA y luego mandar a fabricar ese circuito. No tiene sentido que para una aplicación compres 200 FPGAs para hacer una tarea. Tú haces el circuito usando una FPGA, la mandas a fabricar ese circuito y ya queda el sistema embebido para esa tarea en específico que tú necesitas. Entonces ambos tienen sus diferencias. C++ pues es un lenguaje de programación que es más utilizado, hay más información. VHDL es un lenguaje de descripción de hardware, es algo totalmente distinto, pero los dos tienen sus aplicaciones en la industria para tareas específicos y para realizar cada uno de los dispositivos y tecnologías que vemos en la actualidad. Muchas gracias por su atención.